Las Cuentas Claras es un espacio de Letir que fomenta la educación financiera, porque si aprendemos más, ganamos todos. Y hoy, con gran gusto, con el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio César Lestido. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar contigo nuevamente. Siempre paso muy bien, es muy ameno y la verdad que es muy ilustrativo. Y uno acude a las personas que saben del tema y que además en tu caso te toca liderar una cámara tan vigorosa, tan pujante. ¿Cuántos años tiene la cámara, Julio? 157 años. Es la más antigua, claro, más vieja. Desde luego, desde luego. ¿Y abarcando a qué número de empresas, socios, personas? Mira, nosotros somos, es buena la pregunta, nosotros somos como cámara de cámaras. Nosotros tenemos la cámara y a su vez hay muchas cámaras o asociaciones o centros comerciales que están asociados a la cámara. Ajá. De ahí se desparrama en cada de esas asociaciones o cámaras o centros comerciales tienen sus propios socios. Entonces nosotros tenemos socios directos, empresas o profesionales, o también tenemos, como lo que te digo, lo que nosotros llamamos las gremiales, que puede ser tanto regionales como sectoriales. Y estamos hablando de unas 15 a 20.000 empresas que llegan directa o indirectamente a nosotros. Claro. Julio, bueno, empezábamos el espacio hablando de la educación financiera. ¿Qué resorte mental, intelectual salta cuando te hablo de educación financiera? Bueno, creo que es un término que no se usaba hace mucho, que a nivel empresarial no teníamos mucho conocimiento del tema. Cuando te hablo a nivel empresarial me estoy refiriendo básicamente a las MIPYMES y al empresariado uruguayo. Te hablo en general, no te hablo de las grandes empresas, sí que están por sus volúmenes, por su desarrollo, sí hasta tienen la necesidad de tener una educación financiera. Dentro de sus filas, dentro de sus directivos, no solamente dentro de los equipos que trabajan en las empresas, sino quienes dirigen a las empresas. Creemos nosotros que eso es un tema muy importante, que hoy por hoy, no importa el nivel de empresa o el tamaño de empresa, todos debemos de tener conocimientos o formación y asesoramiento, que es muy importante en el tema financiero. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tomar mejores decisiones. Claro. La información es fundamental en todo orden de vida, pero sobre todo en este tema. En este tema nosotros nos va a permitir, como te digo, tomar mejores decisiones, programar, proyectar, incluso manejar nuestros créditos más ordenadamente. Cuando uno maneja sus créditos más ordenadamente, tiene mejor imagen. Entonces, eso es muy importante. Sí, me imagino además que hay una cantidad importante de empresas que no solo tratan de incorporar conocimientos financieros profundos, sino que también democratizan los conceptos con sus propios colaboradores, con sus talentos. Es que es fundamental. Yo siempre soy de la idea, y lo aprendí en casa también, cuando digo en casa, en nuestra empresa, cuanto más informados estemos todos, mejores decisiones vamos a poder tomar en cada una de las áreas. El concentrar la información o tener solamente el poder en un solo lado, creo que no permite el desarrollo óptimo de una empresa. Es importante que todos sepamos o tengamos la mayor capacidad, la mayor cantidad de conocimientos en todas las áreas. Y eso nos va a permitir, como te digo, ser más eficientes, tener mejores resultados, pero a su vez el equipo es mejor, funciona mejor. Desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista social. Cuando digo social, societario, dentro de una empresa, el ambiente es distinto. Claro. Julio, ¿cuáles son aquellos, si se quiere, errores que observás con mayor frecuencia en este tipo de planificaciones, en esta cuestión de conocer un poco más? Hace un tiempo hablábamos acá con la presidenta de ANDE y ella decía que una de las principales cuestiones a atender es no mezclar tus finanzas personales con las finanzas de las empresas. Sí, es fundamental eso. Yo voy a hablar de un caso. Primero, quiero decirte, comparto lo que dice la directora de ANDE en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante que el 97% de las empresas en el Uruguay son micro y pequeñas empresas. Eso nos lleva a que también son empresas familiares en casi su totalidad. Tal vez no su totalidad, pero es un porcentaje muy alto donde participan. Y ahí tenemos que tener bien claro que
la familia es una cosa y la empresa es otra cosa, ¿no? Sí. Y ahí voy a hacer un juego de palabras que nosotros lo usamos en nuestra empresa. Nosotros no somos una empresa familiar, sino somos una familia que tiene una empresa. Y si bien es un juego de palabras, tiene mucho sentido. Una empresa familiar te da la sensación de que no hay una línea divisoria entre lo que es la empresa y la familia. Y una familia que tiene una empresa te da bien claro que yo tengo una empresa, tengo una familia, pero también tengo una empresa. Y ahí la línea divisoria, si querés, se ensancha un poco más. Y es muy importante. Es muy importante para una empresa, y sobre todo empresa familiar, tener en sus filas, en sus equipos, a la mayor cantidad de profesionales posibles. Entonces, el mezclar ese vaso comunicante entre empresas, porque ¿cuál es el problema? Si yo como familia necesito un presupuesto X para funcionar mi familia y yo se lo estoy sacando a la empresa, tal vez la empresa esa no me pueda dar ese presupuesto que yo necesito y lo que le estoy haciendo es generando un daño a la empresa. Y la estoy llevando a las necesidades no de la empresa sino de la familia y ahí no está bien. Claro, claro. Es interesante ese punto que acabas de describir, ese matiz importante respecto a las empresas familiares. Y en ese mismo sentido, ¿las jerarquías de las empresas, las gerencias, tienen que ser ocupadas por familiares? No necesariamente, no. Hay que ver cómo funciona cada familia, pero la familia tiene que tener bien claro es que, como digo yo, tenemos una empresa y la empresa tiene que manejarse de la mejor manera y de la manera más profesional posible. Es muy difícil hacer un copy-pegue. Todas las familias hay que analizar el centro familiar, cómo funciona la familia, pero yo te diría que si la persona está capacitada realmente para trabajar, sí, y es importante que esa persona trabaja para la empresa, pero como si yo trabajo, porque él trabaja, yo también tengo que trabajar, no camina así. Entonces creo que es muy importante primero abordar a la familia, pero en definitiva yo te diría que como regla general no es lo ideal, no es lo aconsejable, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Claro, claro. Bueno, estamos aquí en Gletir, que como sabrás maneja información muy calificada respecto a posibilidades de inversión, posibilidades también de desarrollo de varios instrumentos. Y hoy mencionabas lo de la información. Y a mí me gustaría que detallaras un poco si consideras que Uruguay tiene buena información para tomar decisiones financieras, porque en el imaginario está que tenemos información de todo tipo, que tenemos muchas fuentes, que hay que decantar muchas veces porque es una saturación importante. ¿Cómo hacemos para separar la paja del trigo? A ver, yo creo que la información está en todas partes del mundo y Uruguay tiene información financiera. El problema es si a las empresas les interesa buscar esa información y yo creo que hay un tema cultural nuestro que nos cuesta un poco buscar a los empresarios en general, ¿no? En los empresarios en general. No te hablo. ¿Por qué? Porque somos empresas familiares, en su mayoría somos empresas cerradas. En general buscamos la información financiera con cuál fondo, con cuál objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, poder que mi empresa pueda crecer, pero básicamente yo no estoy dispuesto a brindar información de mi empresa, que eso es muy importante. Claro. Digo, no estamos dispuestos. Entonces la información a nivel de las empresas no es buena. No digo que no la haya, pero no es lo ideal. Y no hay un mercado secundario y tampoco no hay un mercado importante que cotice en bolsa, vamos a decir. ¿Por qué se da eso? Y primero porque el mercado es muy chico. En segundo lugar, porque entiendo yo que las empresas, por la estructura de las empresas nacionales, son muy empresas familiares, entonces no están dispuestos a abrir el paquete accionario del capital de las empresas, están dispuestos sí a buscar un crédito para poder financiar una determinada operación o financiarse su operación. Pero es muy distinto a trasladar la propiedad. Una mirada conservadora. Sí, es una mirada conservadora. Y eso te lleva, mercado chico tampoco te lleva, no es atractivo cotizar. Tampoco es verdad que vos me decís, bueno, pero ¿por qué en las empresas grandes? ¿Por qué el propio Estado no cotiza con sus empresas grandes en el mercado? Claro. Y bueno, algún intento hubo, pero yo creo que si eso se hiciera y se llevara adelante, tal vez eso empujaría más el mercado de valores hoy y mercado de capital. Pero en realidad lo que se está haciendo es, hay buen sistema de financiamiento, sobre todo para las empresas más grandes, después hablemos de las pequeñas empresas, y lo que se busca es, mediante obligaciones negociables o mediante créditos en los bancos, así funciona el sistema. Pero en realidad el mercado es muy chico y las empresas
la estructura no están muy dispuestas a abrir sus paquetes. Bien, Julio, el mercado es chico y me gustaría detenerme un poco en eso, porque también lo que estamos mencionando es que hay cada vez más personas interesadas en conocer más sobre educación financiera, lo que ensancharía la base, lo que haría posible de pronto tener como un mercado a escala también de valores. ¿No lo ves así? Bueno, yo creo que ahora, con eso que acabas de decir tú, que la gente está volcándose, o el empresariado está volcándose a buscar más información sobre educación financiera, que la educación financiera para nosotros tiene 3 polos esos. Un tema es el informativo, el otro es el formativo y el tercero sin duda es el asesoramiento. O sea que yo tengo que tener las 3 cosas. Saber qué es lo que está pasando, yo formarme, pero al mismo tiempo pedir asesoramiento. Entonces, a medida que vaya pasando eso y yo conozca más y entre más en el negocio financiero o interprete o conozca mejor, posiblemente haya un cambio en el futuro en el empresariado nuestro que se vuelque más a cotizar. Pero en realidad, por ahora es como que no digo que no haya necesidad, pero como que la gente no está pensando en eso. El empresariado, por la estructura de las empresas, por el tamaño, porque aquellas empresas grandes que son multinacionales generalmente cotizan, pero no cotizan en su país de orígenes, no de acá. Claro. Y acá el que quiere conseguir crédito lo que hace es o pide un crédito o sí busca mecanismos, herramientas, pero de crédito, no de capital. En el cierre, vuelvo sobre lo que mencionaste y es aquella dificultad adicional que de pronto tiene la pequeña empresa. Sí. ¿Dónde advertís esa dificultad principalmente y sobre todo cuál sería el canal para transitar que mejorara esa situación? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es buscar algunos mecanismos que permitan darle más flexibilidad a las empresas, a las micro y pequeñas empresas a buscar crédito. Pero también es importante que para poder acceder a mayor crédito, lo que es necesario es también hacer al tema que vos mencionás recién de la educación financiera. Los propios, y eso es un tema que es muy importante, y ahora te voy a contar algo que estamos haciendo en conjunto con ANDE en la Cámara. Los propios propietarios, directores de estas empresas, que estamos hablando de cuando hablamos de las micro y pequeñas empresas, las pequeñas estamos hablando hasta un total de 20 empleados por empresa, eso es lo que indica que sería una micro 5 y pequeña hasta 20 empleados. Acá es muy importante poder buscar mecanismos y capacitar, formar a la gente en el tema financiero dentro de las empresas, porque básicamente la formación que hay o la capacitación que hay es sobre los negocios. La gente se especializa sobre el giro que tiene su empresa, pero en realidad es muy importante agregarle el tema financiero. Va a permitir hacer mejores presupuestos, va a permitir planificación, va a permitir ser más ordenados en el manejo de los fondos. Profesionalizar la gestión. Exactamente. Y ahí creo que una vez que uno entra en ese mundo, por decirlo de alguna manera, ya empezás a agregarle más cosas y al tener más conocimiento te permite manejar otras herramientas. Entonces yo creo que eso por un lado. Por otro lado también a las pequeñas y medianas empresas o a las micro y pequeñas hay que buscarles mecanismos que sean más flexibles, menos burocráticos. Si bien es verdad que hay sistemas que están trabajando o herramientas como los créditos de empresas ya de crédito, que hay créditos de la casa, te puedo poner, voy a hacer publicidad, OCA en alguno de esos casos y otras empresas. También el Banco República tiene, con microfinanzas está funcionando. Las empresas grandes se financian en el sistema financiero, el sistema tradicional, sí, claro. Tradicional. Pero lo tienen. Pero también hay que buscar para las casas, para las familias, buscar ese tipo de financiamiento. Y por eso es muy importante conocer cómo presentarme para pedir un crédito en una empresa, una pequeña empresa. Yo creo que la formación es fundamental. ¿Eso es lo que están haciendo con ANDE? No, te explico lo que estamos haciendo ahora con ANDE. Nosotros entramos en un programa que lo apoya ANDE, que se llama Fortalecimiento Círculo de Fortalecimiento Financiero de las Empresas. Lo que hemos hecho es agarrar micro y pequeñas empresas, denominadas en círculos, son 5 círculos, 2 que son 3 regionales y 2 sectoriales. Se juntan empresas del mismo lugar y del mismo rubro
y se los acompaña con asesoros financieros para justamente entrar en esto que se llama educación financiera. ¿Eso ya está en marcha? Ya está en marcha, está funcionando y la verdad que está funcionando bien. Hay que agradecerle mucho a Ande el apoyo que nos está dando en ese sentido. Claro, está bien, porque además justamente lo hablábamos en su momento, que hay una cantidad enorme de empresas que aparecen, que nacen, pero también está la otra parte, la contracara más dura, que es la muerte de empresas, muchas veces acuciadas por sistemas o por condicionamientos financieros. ¿Ese es el principal rasgo que hay que atender? Sí, nosotros sobre todo en la micro y pequeña empresa. Para que tengas un dato, 1 de cada 2 micro y pequeña empresas que se crean en el Uruguay tiene una vida útil o su vida más larga es de 3 años. Mientras con los países de la OCDE estamos hablando entre 6 y 7 años. Entonces vos decís, el mercado puede ser chico, pero evidentemente esa empresa tiene pocas herramientas para poderse desarrollar en el mercado que se está moviendo. Y ahí hay 2 cosas. Por un lado, lo que hablábamos, la formación y la educación financiera. Y por el otro lado, buscar mecanismos que permitan que estas empresas tengan un sistema tributario más flexible y más gradual, que les permita ir trabajando y que la carga esa impositiva vaya acompañando a la empresa en el desarrollo de la empresa. Bien. Bueno, Julio, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ti y como siempre es un gusto. Julio César Lestido, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.